hola, 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 ¿cómo les va a todos y todas en sus cargos y calidades, cualquiera sea el lugar del universo infinito en el cual se encuentren, si es que se buscan? Y si no, va siendo hora de que se empiecen a buscar porque la cosa viene compleja. Bueno, estábamos con el tema de la soberanía, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, fue como un suspiro el tema de la soberanía, pasó de largo, porque resulta que los últimos acontecimientos tomaron como mucho más espacio. Entonces vamos a tener que dejar el tema de la soberanía acá en un costadito, en el campo, lo dejamos acá en un costadito, acá con luz para que se vaya iluminando y vamos a tomar este temita que es esta papa caliente, vamos a decir. Vamos a tomar esta papa caliente porque la verdad que está que quema el ambiente y necesitamos prestarle atención y poner foco acá. Sobre todo porque me parece que se está moviendo hacia un grupo nuevo o distinto del grupo que venía administrando todo este caos. Y es la juventud. Y justamente de eso te quería hablar hoy. No sé si te enteraste de los últimos acontecimientos. ¿Te enteraste? Bueno, resulta que pasó algo en Estados Unidos. Parece que un policía que parece que es un actor, bueno, pero en ese momento no se sabía, atacó a un hombre de color, que da igual, ¿por qué esa cosa de decirle hombre de color? ¿Qué quiere decir hombre de color? Bueno, que atacó a un ciudadano y lo asfixió en un video que todos vimos y al parecer lo mató. No sé, pero viste que el otro día yo te hablaba de los muertos vivos. Yo tengo mis serias dudas, porque si vamos a hablar de Lady Di, pareciera que nunca nada es lo que parece. Si vamos a hablar de JFK, pareciera ser que nunca nada es lo que parece. Si vamos a hablar de Epstein, ¿qué te puedo decir? Si vamos a hablar de Chabran, mamita mía, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de este hombre de color, no sé, habría que ver, porque parece que la ambulancia que lo vino a buscar no está la ambulancia. Parecen un montón de cosas, pero en esta realidad nunca nada es lo que parece. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. La emisión de hoy se llama Monopolio de la comunicación y control del relato. Si vos crees que hay que ver para creer, déjame decirte que lo que ves no es lo que es simplemente lo que sos empujado a creer respecto de lo que crees que ves. Pa, ¿y esto qué quiere decir? Es como un juego de palabras, ¿no? Sí, cierto, es un juego de palabras, como la realidad. Vamos a sumergirnos, ¿no? A mí siempre me gusta ir al principio de la situación. Vamos a sumergirnos en el principio de la situación. Cuando vienen las personas a la sesión, yo siempre les pregunto nombre y apellido y también su fecha de nacimiento. Y a veces cometo la torpeza de preguntarles, ¿te acordás cuándo naciste y a qué hora? Y algunos, viste, como están con los nervios, no se dan cuenta de lo que les pregunto, pero otros me miran y me dicen, no, la verdad que no me acuerdo. Y es verdad, ¿cómo podrías acordarte de la hora a la que naciste cuando ni siquiera tenías conciencia? Claro, porque eso es lo que sucede. Cuando nacemos a esta realidad, nacemos a una realidad que desconocemos en principio. Pero, ¿y cómo nos vamos enterando de qué, cuál es la realidad y qué es lo que está sucediendo acá? Nos enteramos por terceras personas. Esto quiere decir que son mamá y papá los primeros en adentrarnos a nosotros en el relato de lo que es ser humano. Porque vos no nacés sabiendo lo que es ser humano. Hay un relato de alguien que te cuenta lo que es ser humano en los términos de esa situación en la cual ese alguien te recibió, ¿no? Padre, tutor, encargado, sociedad en la que naciste o whatever. Entonces vos nunca creas el relato por vos mismo, te adaptás a un relato que alguien te contó acerca de lo que es ser humano, hasta que empezás a desarrollar tu propio discernimiento si es que lo lográs a lo largo de tu vida. Entonces pasás del relato de lo que es ser humano o del relato de lo que es la vida en el planeta Tierra que te cuentan mamá y papá a lo que te vienen contando los otros. Y ese relato no es igual si vos naces en una familia numerosa a si naces hijo único, porque cuando sos hijo único el relato es vos sos la reinita de la casa, pero si tenés hermanos vos sos el adoptado, viste que siempre si sos el último sos el adoptado, o sos el gordo, o sos el tonto, o sos... Porque viste que el bullying empieza siempre en el hogar. Bueno, el relato acerca de lo que es ser humano empieza en el hogar. Habría que ver qué hogar te toca o qué hogar elegís para entender qué tipo de relato te vas haciendo acerca de lo que es ser humano. Pero esto puede cambiar.
Y de hecho va cambiando, porque cuando tenés una determinada edad, mamá y papá te depositan en la escuela y el relato empieza a transformarse respecto de lo que te educaron en casa. Ahora te cuentan un relato en la escuela. Depende el tipo de escuela, depende los compañeros que te toquen, depende el director que te toque, mira, mejor no vamos a hablar de ese tema. Depende la idiosincrasia de la sociedad en la que te muevas, es el relato que te empezás a crear. No sé, ahora te lo quiero contar esto. Hace mucho tiempo, varios años, yo era voluntaria en una cárcel de varones acá. La cárcel a la que iba a hacer voluntariado para hablar de Kabbalah era de hombres asesinos, violadores, etc. Íbamos un grupito, yo primero el burro adelante para que no se espante, otra mujer y un hombre más o menos de mi edad. Yo vengo de un determinado estrato social y nivel sociocultural, la otra chica venía de otro y el pibe era hijo único de un hombre multimillonario. Bueno, los tres íbamos a la cárcel de varones, asesinos y violadores a hablar de Kabbalah. Y cada uno de nosotros hablaba desde su situación, pero comentando acerca de Kabbalah. Y a veces yo escuchaba a este chico contándole a los presos cómo era la vida para él y qué realidad era para él la situación. Y yo lo miraba y decía, ¿este chico será consciente del relato que le está transmitiendo a estos hombres? Porque él hablaba cuando yo estuve en Europa y cuando yo estuve acá y cuando yo estuve allá. Y un día yo lo separé y le dije, mi amor, ¿vos te das cuenta con quién estás hablando para transmitirle este relato? Porque vos le estás hablando a esta gente que está en esta situación de una realidad que esta gente no solo no conoce, sino que ni siquiera sabe que existe. Y además, ¿para qué este relato le podría ser útil a esta persona en esta realidad? Y él me miró y me dijo, Clau, esa es mi realidad. Y yo le tengo que poder hablar de mi realidad, porque por algo estoy acá. Entonces compartimos a lo largo de nuestra vida diversos relatos de diversas realidades, de diversas líneas de tiempo entre cada uno de los que viven en esta realidad. Y creemos que la realidad es real y que la realidad es real para todos y que esa realidad real para todos es la misma para todos. ¿Y sabes qué? No lo es. A pesar de que le llamemos realidad, es un relato total y absolutamente individual de cada uno de nosotros, dependiendo de dónde fue que se fue educando, acomodando, viviendo. A los colegios que fue, la religión que tuvo, la sociedad en la que se movió, el nivel socioeconómico, la edad, porque también tenemos un relato acorde a cada una de nuestras edades. Cuando somos bebé tenemos un relato, cuando somos adolescentes tenemos otro y así sucesivamente. Pero el relato siempre viene de afuera. Y como viene de afuera, es un relato total, absoluta y definitivamente condicionado por el afuera. El relato de mamá y papá vienen condicionados por la vida que tuvieron mamá y papá, que le dieron los abuelos, que le dio su propia experiencia y así. El relato que te dan en el colegio viene condicionado por el tipo de colegio en el que te moves. El relato que te dan en la religión viene condicionado por el tipo de manipulación que te quieren hacer llegar. El relato que te dan en la política, bueno, ¿qué te puedo contar que no sepas? Y si no lo sabes, mejor velo. La sociedad en la que vivimos es una sucesión de relatos. ¿Y qué forma fina de llamarlo? Porque le podría decir lavado de cerebro colectivo, ¿no? Que esos malditos bastardos hacen para lograr de vos lo que ellos quieren. ¿Qué es? Que sigas trabajando como una rata para producir lo que ellos necesitan que vos produzcas mientras te necesitan, porque habrá un momento en el cual no te necesiten más y te cambiarán el relato. Sos mujer, sos negro, sos demasiado viejo, sos incapaz, no servís. X también forma parte del relato, porque sabés que vos sos un ser humano con mayúscula. Y con que te sirvas a vos mismo es más que suficiente. Y si además podés compartir eso que sos con otros, sos un humano con mayúscula. Y claro, para los que arman el relato, vos vas a ser peligroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo está armado el relato? El relato está armado para sostenerlo, para
sostenerte, para condicionarte en un determinado escalón de esa sociedad en la cual te necesitan. Y a lo largo de nuestra vida vamos buscando nosotros, porque escuchamos ese relato, formas externas de certificar ese relato que nos creímos, ese condicionamiento, esa zona de confort, esa seguridad, ese ser como todos, ese encajar, ese adaptarte a lo que los demás son, lo que los demás parecen ser, lo que a los demás les gustaría que vos fueras. Y cuando no te adaptas a ese relato, sos un hereje, un loco, un raro, un maldito bastardo, una atorranta, una X, una Y o una Z, con mayor o menor valor, pero con un valor diferente de la totalidad adaptada al discurso que esperan que vos cumplas. Como decía mi abuela, a donde fueres, haz lo que vieres. Nuestra vida entonces se divide entre la necesidad de encajar en el relato y la disonancia cognitiva cuando caemos en una disonancia cognitiva respecto de ese relato. Cuando me siento, esto no soy yo, ¿y por qué tengo que hacer esto? Entonces, te sentís en la zona de confort cuando vivís situaciones que confirman el relato que te dijeron que debías sostener. Y te sentís en situaciones de disconfort, en angustia o en incomodidad cuando tu vida no es acorde a lo que se espera que tu vida sea. Eso que se espera que tu vida sea, no sos vos. Fue armado por todos los que están condicionados para crear lo que es ser humano, con minúscula. Entonces el sistema tiende a sostener, formar, crear y alimentar una suerte de borregos adaptados al relato, porque así te necesitan. Además arman y diseñan personajes prototípicos para que vos te quieras parecer a ellos. Es decir, una borregada más. ¿Y quiénes son los que diseñan y sostienen ese relato o esa idea de sociedad o ese arquetipo social políticamente correcto? Bueno, algunos malditos bastardos con más o menos valor y poder. Los manipuladores que diseñan el relato constituyen, crean y sostienen por diversos medios conductas sociales que tienden a sostener una sociedad artificial. Hay algunos casos, hay muchos casos, pero sabes que nosotros como humanos siempre buscamos el placer y buscamos evitar el dolor. Esto nos sostiene en la búsqueda de ser lo que el relato espera de nosotros y evitar todo aquello que el relato castiga indirectamente. Tenemos diversos casos en la sociedad mundial y tenemos instituciones que fueron creadas para eso. Por ejemplo, en 1920 el Instituto Tavistock, que fue creado por un señor que se llamaba Tavistock y era un centro de lavado de cerebro en masa. 1920, yo quiero que recordemos qué pasaba en 1920 en el planeta Tierra. Veníamos de finales del 1800 con la Revolución Industrial. Entramos en el 1900 con la creación del Club de los 100 o el Club de los 300, que la idea era empezar a administrar el poder, porque ahora hay algunos que con la Revolución Industrial quedaron parados en una situación económica muy buena y otros que eran los laburantes, los trabajadores, los que hacían la chamba, ¿no? Los que eran la ruedita del hámster que había que tener domesticados. Todavía no habían empezado los gremios, todavía no votaban las mujeres, todavía no había empezado la gran o la pequeña rebelión que empezó hacia 1950. Pero previendo esa situación en 1920 ya teníamos el Instituto Tavistock, que al principio se creó ahí en Inglaterra como una dependencia de guerra psicológica que dependía del ejército británico y se dedicaban a investigar la conducta humana en masa, a investigarla
o a crearla, o a domesticarla, o a sostenerla. ¿Y es que no sabés quién estaba detrás de todo eso? Sí, algo así como Drupi, ¿no? ¿Sabés quién es Drupi? No es el Capicúa. Rockefeller. Sí, exactamente. Lo cierto es que ahí comenzó una fase de diseño e ingeniería social para crear y sostener el relato que los borregos seguían sosteniendo. ¿Y sabes a qué se dedicó? Primero, a experimentos de terror en masa, ¿no? Y ver cómo los civiles, como conejillos de Indias, reaccionaban a esa situación. Pero ¿sabes qué fue lo interesante? Que como le iba muy bien y usaban las teorías de Freud para empezar a manejarte desde el inconsciente y administrarte, después empezó a aplicar a la masa de trabajo y empezaron a crear manuales de procedimiento que decía cómo te tenés que comportar para ser políticamente correcto en el trabajo. Y ahí empezaron los gremios. Entonces, esto fue una base de domesticación y de manipulación de la fuerza laboral para que vos te sigas comportando de acuerdo al relato esperado. Que como vos ya venías programado de mamá y papá, del colegio y de la religión, bueno, te daba como tranquilidad, porque vos andás buscando satisfacer el relato de alguien o algún relato de allá afuera, porque ¿qué voy a hacer? ¿Un hereje? ¿Qué voy a hacer? ¿Alguien distinto? No, mejor soy un cordero metido adentro de una masa y ahí me siento tranquilo porque me dicen lo que tengo que hacer y ahí estoy bien. Si yo soy como todos, estamos bien. Que para qué te cuento que después vino la televisión y empezaron a crear esos grandes valores a los cuales hay que parecerse para ser políticamente correcto y exitoso. Así se va sosteniendo el relato. Y el relato es: el Estado me protege y me sostiene. Entonces yo estoy tranquilo. El político de turno me cuida, como me cuidaba papá, o como me cuidaban en el colegio, o la maestra, o el sacerdote. ¿Sabes dónde empiezan? No hace falta que te lo diga, ¿no? Ya sabes dónde empieza. Todo eso que hacen con los niños, ¿sabes dónde empieza? Ok. La Organización Mundial de la Salud me sana, dice el relato. Los medicamentos y la industria farmacéutica se encarga de sostener mi salud. Todos relatos del marketing publicitario que necesitan que vos sostengas y te creas para seguir viviendo de vos, como si siendo los parásitos que se pegan a tu realidad. No en vano, la mejor película del año pasado, o de este año, creo que fue en este año, no me acuerdo cuándo fue los premios Oscar. ¿Sabés cuál fue la película? Parásitos. Sí, esa es la que ganó el premio. Como siempre, Hollywood sosteniendo el relato, ¿no? ¿O qué te crees? ¿Qué herramientas te crees que utilizan para sostener ese relato? Principios de 1900, entonces, con este Club de los 300, resulta que se crea el Consejo de Relaciones Internacionales. ¿Que sabés cuál es su finalidad? Dictar los planes de estudios para todo el planeta. Bueno, el relato hay que crearlo, pero después hay que sostenerlo. No, en esa época todavía no existía la CIA, ¿sabes? Fue creada después. Entonces había unos malditos bastardos anteriores, creadores del relato. Esto, en 1923, empieza Disney, pero acordate que en el 1920 se creó Tavistock, el Instituto Tavistock, que era como una especie de dominador del relato de la humanidad. Acordate que esto es después de la Primera Guerra Mundial, o ahí entre medio de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Y acordate que la Primera Guerra Mundial fue para el crecimiento de la tecnología, veníamos de la Revolución Industrial, y antes de que se determine el cambio de poder que pasó con la Segunda Guerra Mundial, saliendo de Inglaterra, pasando a Estados Unidos, transformando el relato de un anglosajón a otro anglosajón, pero siempre reptil. Sostenido por el cerebro reptil, que es acá, ¿no? La base del cerebro reptil, que es el sistema de programación automático en el cual vivimos cotidianamente y en base al cual nos educan. 1923, entonces te decía Disney y las 6 grandes.
que esto no solo sostuvo el relato, sino que lo hizo más perverso. Ya vamos a hablar en algún momento. 1926, la televisión. Y la televisión necesita un público predecible, obligado a hacer lo que la televisión dice que hay que hacer, a través de 60 imágenes que te hipnotizan y que te dan como unas endorfinas que te producen placer porque definen lo que es ser exitoso. Entonces, otra vez de afuera, alguien te dice lo que hay que hacer. Te relajás porque así no tenés que pensar. De afuera ya te lo dicen. Como te decían mamá y papá, portate bien, calzate, come, anda, vení. 1998 aparece Google. Si algo necesitábamos era Google. Y a partir de Google vos ya sabés que cualquier cosa que necesites, Google te la cuenta. Y también ya sabés que Wikipedia lo sabe todo, porque tiene el relato oficial o la historia oficial sistematizada. Y empezás a saber un poquito más tarde, ¿no? Porque en el 2005 empieza YouTube, en el 2004 empieza Facebook. Facebook ya te empieza a contar quiénes son los amigos políticamente correctos para que vos te sientas influencer, exitoso, valorado, reconocido. Pero después entra Instagram y ahí ya todos te ven y vos sos feliz porque satisfaces esa necesidad interior de ser alguien a los ojos de todos los demás. Y date cuenta que si no se hubiera inventado Internet, nosotros seríamos nadie. Y acá viene toda esta historia globalista que no solo nos lleva a un relato social de un territorio pequeño, sino que nos lleva a un relato social de un gran territorio. Y viste que todos los que tienen éxito en ese territorio están involucrados en una cosa muy fea, muy fea, muy fea, que no sé si vale la pena que te nombre, porque imagino que a esta altura ya lo sabes. Así que voy a respirar un minutito y enseguida volvemos. Dale, vamos a cortar un minutito, pero no creas que me voy, porque hay más relato. Bueno, acá estamos de vuelta, ¿no? Vamos a continuar con el relato. Nos habíamos quedado por ahí entre toda esta historia de lo políticamente correcto y de cómo se van armando los relatos. A partir de 1923, que se crea Disney, empiezan a buscar un terreno donde poner, vamos a poner el mundo de Disney para que ese relato de fantasía quede quede bien concreto, que no sea solamente algo que vemos en la televisión o en las películas o en el cine. No, queremos que haya un espacio físico. ¿Sabes quién le cedió el terreno que tienen ahí en Miami? La CIA. ¿Y sabés quién controla el relato de lo que vos ves en las películas de Hollywood? Bueno, Disney y las 6 grandes. ¿Pero sabés quién está detrás? Sí, la CIA. ¿Y sabés de dónde deriva la CIA? De algo parecido a un desmembramiento del Tavistock. Y mientras vos tengas o sigas o te adaptes a ese relato controlado por la CIA, vos vas a tener éxito, mucho éxito. Y si además te vinculás con ese pequeño grupo que se reúnen en esas festicholas para agasajar a ese ser oscuro que tiene dominio sobre esta realidad, también vas a tener éxito. Es decir, mientras estás con los que es políticamente correcto y adecuado estar, vos vas a tener éxito, mucho éxito, que se va a traducir en poder, en economía y en una situación controlada, domesticada, manipulada, porque vas a ser una rata del marketing. Ah, pero vas a tener dinero. ¿Sabes qué? Hasta que se te ocurra cambiar el relato. Y cuando se te ocurre cambiar el relato, ¡uy! Parece que te suicidaste, como le pasó a Kurt Cobain, o como le pasó a Avicii, o como le pasó a tantos otros. Cuando te asignes el derecho de sustituir ese relato oficial por lo que sentís en tu corazón, a lo mejor no vas a tener tanto éxito ni tanto poder, pero vas a tener esencia y vas a tener alma. Y en esta nueva realidad, los que tengan el corazón activado te van a escuchar, como lo escuchan a David Icke.
al que nunca nadie pudo tocar. Y si te empezás a desviar un poquitito de ese relato oficial, puede ser que sea sujeto de censura, o de amenazas, o de castigos, o de te tiran las orejas y te bloquean la cuenta, y al tercer bloqueo tu cuenta es borrada del sistema. ¿Y a vos qué te importa? Porque también tiene que ver cómo estás viviendo vos, o haciéndote carne de ese corazón que trajiste y esa vibración que traes para compartir, o andando miedoso, viendo si mejor digo lo que dice el relato para que nadie me persiga y no me amenacen y no me vengan a... Esto ya lo vivimos, ¿sabes? Un montón de veces y nunca me gustó. Parece que la historia se viene repitiendo de memoria. Y ¿sabes qué? Me aburre porque es un patrón tan básico y tan patético y tan visible para el que lo ve, que es una pena que haya otros que no lo puedan ver y que se crean el relato. Pero el relato no es cierto por más que lo repitan 900.000 personas en el mundo. Como decía Goebbels era el que le manejaba la comunicación a Hitler y decía, miente, 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 que algo quedará. ¿Te suena? ¿Cuántos políticos hay? Miente, 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 que algo quedará. Y además mienten contratando a escritores que les escriban libros. Pero imagino que ya viste la serie House of Cards, ¿cierto? Bueno, ¿te acordás de ese escritor que había contratado a Frank Underwood para que escriba su libro? Que al final ella lo mató, porque ella era mucho más maldita que él. Pero no se notaba. ¡Ay! Esta historia me parece conocida, porque además esos relatos son tan parecidos a la realidad. Y ese libro que le escribió el escritor, que lo contrataron específicamente, y cuando el escritor se animó a escribir lo que él quiso, lo miraron y le dijeron, pero vos sos tarado. Él no sabía que tenía que escribir el relato oficial para ser usado como publicidad. ¡Ay! Me hace acordar al libro de Clinton, o me hace acordar al libro de Michelle Obama. O me hace acordar sinceramente, me hace acordar un montón de cosas. Pero bueno, para eso hay que salirse del relato y buscar. Para eso hay que salirse del relato y ser una realidad extraoficial. Ah, pero cuidado porque está sujeto a amenazas, o está sujeto a persecución, o está sujeto a censura, o está sujeto a cartelitos así que te digan eso no es real. ¿Y a mí qué me importa? Así entramos en la vida cotidiana, y la vida cotidiana no es como las películas, la vida cotidiana no es como House of Cards, la vida cotidiana no es como la película esta de ¿cómo se llama esta actriz? No me puedo acordar ahora, Sandra Bullock, ¿no? Trabaja en la película Sandra Bullock y se llama Our Brand is Crisis. Ella es una política consultora de un político de pacotilla en Bolivia, que ella, con su marketing, usando las palabras correctas y el relato adecuado, la crisis, el miedo, la necesidad de la supervivencia, a ese político de pacotilla pagado por Estados Unidos, lo convierte en el presidente de ese país. ¡Ay! ¿A qué me recuerda? ¿Y sabes qué? Cuando termina convirtiéndolo en el presidente de ese país, se da cuenta a qué intereses responde. Y ya es tarde, muy tarde. ¿Te suena? Problema, reacción, solución. ¿Te suena que te saquen fotos del político con su hija y te vengan a contar que él es el pedófilo y el que te lo cuenta? Se rasga las vestiduras cuando representa al verdadero pedófilo, que no hace falta que te saquen fotos porque lo ves en cuanto video aparece por ahí y ves a las nenas huyendo de su presencia, como si fuera una rata inmunda, asquerosa, que no querés ni tener cerca. Y no es un juicio, es una realidad. Solo hace falta verlo. Y el relato te cambia de Q a Anonymous.
Pero ¿quién es Anonymous? ¿Qué relato es el que está sosteniendo? ¿Qué realidad es la que te quiere vender? Porque vos acordate que sos un domesticado del relato que mamá y papá te contaban, que el colegio te puso en la cabeza, que después la religión te metió, y si vos salís de ese relato te da como culpa. ¿Cómo que voy a desconocer lo que dice la iglesia? ¿Cómo que voy a pensar por mí mismo? ¿Cómo que voy a ser libre? Porque tenés lealtad a los relatos que te metieron en el programa. Y esa lealtad solo te convierte en un esclavo de algo que ni siquiera sabes qué es, un esclavo de unos intereses que ni siquiera sabes de dónde vienen. Me parece que en las sucesivas emisiones que fuimos viendo ya nos dimos cuenta, ¿no? Que la verdad estamos en el medio de una batalla, que somos la pelota, que la pelota solo se usa para patear y que los golpes ya nos están empezando a doler porque nos damos cuenta. Y que cuando nos usan para sostener un relato, también nos damos cuenta. No todos. Algunos más rápidamente que otros. Algunos conservamos el silencio solo observando y diciendo, no, ¿en serio lo hicieron otra vez? No, ¿en serio la gente responde a ese relato otra vez? No, ¿en serio piensa que papá está sustituido por este infame bastardo? Bueno, hay muchos que lo piensan y hay muchos que les da miedo abandonar ese relato porque construyeron su seguridad y su personalidad y su estructura en función de ese relato que alguien les dijo que debían creer, porque si no los iban a castigar. La diferencia entre Q y Anonymous es que Anonymous te dice lo que tenés que creer y Q te dice pensalo. Si sos lo suficientemente inteligente como para descifrar el enigma, o si tenés el mapa Q, o si tenés el reloj Q, vas a poder entender de qué se trata, pero tenés que aplicar tu libre albedrío, tenés que aplicar tu discernimiento, tenés que moverte al hemisferio derecho. En el hemisferio derecho es donde sos libre, en el hemisferio izquierdo es donde tenés el programa del relato. ¿Sabés qué? No me gusta creerle a nadie, pero si tengo que elegir, prefiero el movimiento de mi cerebro izquierdo en lugar de la domesticación de mi cerebro, de mi cerebro derecho, en lugar de la domesticación de mi cerebro izquierdo, actuando conforme el cerebro reptil, donde repito dogmas, donde repito programas, donde sostengo creencias, donde me hago valorable cuando los demás me valoran. Y otra vez entrego la soberanía. Y otra vez caigo en la trampa. Armada siempre por el mismo, porque Drupi adquiere diferentes características en diferentes personalidades, pero sigue siendo Drupi. Y Drupi es ese perrito que vos ves en todos lados, que parece que no existe, pero ahí está, persiguiéndote hasta en los sueños, empujándote a creer lo que el perrito necesita que vos creas. Y vos lo crees, porque fuiste domesticado para creerlo. Pero ¿sabés qué? Ya no sos niño, ni siquiera sos adolescente, sos adulto. Y el adulto estructura su propia realidad en función de su propia experiencia. Ahora, si tu experiencia es una sucesión de repetición del relato oficial, cuánto lo lamento. Pero ¿sabes qué? No te sirve de excusa y justificación. Porque cuando vos llegues allá arriba, donde te encuentres con vos mismo, ¿qué te vas a decir? Ay, no me di cuenta. Ay, perdóname. Ay, me creí el relato. Ay, pensé que era verdad. Bueno, volvé a darte cuenta. Y ese relato se va sosteniendo en esas redes sociales que nos van sosteniendo para ser alguien en esta realidad. ¿Vos sabés lo que firmás cuando abrís tu cuenta de Facebook? No, no leíste la letra chica, ¿no? Como no leíste la letra chica cuando viniste para acá, para el planeta Tierra. Bueno, ajo y agua. Una vez que estás en el baile, solo te toca bailar. ¿Sabés lo que dice la letra chica? Que absolutamente todo lo que vos pones en esa cuenta de Facebook
le pertenece a Facebook. ¿Tu nombre y apellido? ¿Tu número de documento? ¿Tu número de celular? Ah, vos firmaste que le pertenece a Facebook. Y vos crees que te pertenece a vos, ¿no? Como crees que la soberanía es tuya, como crees que todas esas fotos son tuyas, como crees que tu cuerpo físico es tuyo, como crees que tu alma es tuya. No, el cuerpo físico no te pertenece, el alma le pertenece a la iglesia y todos los datos que tenés metidos en Facebook le pertenecen a Facebook. ¿Podés vivir con eso? ¿Podés vivir con estos escritos que definen nuestra realidad? Mira, repasemos un poco. ¿Sabés cómo se llama el libro que escribió algún escritor por Hitler? Mi lucha. ¿Sabés cómo se llama el libro que algún escritor escribió por Michelle Obama? Mi historia. ¿A quién le importa la historia mentirosa de Michelle Obama? A un montón de gente, porque ¿sabés todas las copias que vendió? ¿Sabés cómo se llama el libro de Eva Duarte? La razón de mi vida. Y así sucesivamente, entre medio de libros, entre medio de películas, entre medio de historias, entre medio de aventuras que hoy son blancas, mañana son negras. Hoy son reptiles, mañana son arias y pasado son un extraterrestre. Y mañana otra aventura porque ya cambió, como pasó con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabés por qué se armó la Segunda Guerra Mundial? Para distribuir los poderes acá en el planeta Tierra. Los entregó Inglaterra a su hijo pródigo, Estados Unidos. ¿Y sabés por qué se armó la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo que no se armó la Tercera Guerra Mundial? Sí, estamos en el medio de la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que es distinta, porque esta es una Tercera Guerra Mundial armada en relato. ¿Y sabés por qué? Por China. Pero China ya ganó la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo que ya ganó la Tercera Guerra Mundial? Claro. ¿A dónde vas a comprar vos? ¿Al supermercado chino? Los muebles que tenés en tu casa, ¿de dónde son? ¿Son chinos? Los implementos para todas las construcciones, tecnología X, ¿de dónde son? Ah, son esa porquería china baratísima que todo el mundo compra. Y decime, ¿y la vestimenta que vos tenés, dónde está hecha? ¿En China? China ya ganó la Tercera Guerra Mundial. Y lo que está tratando de hacer con todo su esfuerzo y con todo su relato, un relato que en el mundo occidental no calza, porque el mundo occidental es bastante rebelde, pero ya lo logró, ¿cierto? Porque el de la pandemia lo creímos y lo sostenemos. Y ahí vamos defendiendo ese relato, porque ¿cuántos muertos hay? Y sabés que en Italia ya se están dando cuenta que ese virus ni existe, ya ni se muere más de ese virus, ya no está más, desapareció, de un día para el otro desapareció. Bueno, el relato cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo están mandando para acá. Acá es invierno, se va a enfermar un montón de gente de gripe y lo van a tildar de ya sabemos qué. ¿Por qué? Porque le dan plata, mucha plata, por cada tilde que diga ese virus. Lo mismo de siempre, esa farmacia que vos pensás que crea medicamentos para protegerte, forma parte del relato. Esa Organización Mundial de la Salud que vos crees que tiene el dominio sobre la salud del planeta Tierra, es la que está envenenando y matando a los chicos en África. ¿Y sabés lo que pasó? En África cambió el relato. Los países de África empezaron a salirse de la Organización Mundial de la Salud y otra vez el ébola en África. ¿Por qué será? Bueno, aparte del relato. Te decía entonces, hasta en Netflix ahora tenemos películas y series chinas, porque nos quieren meter el comunismo chino hasta en la sopa. Y sí, lo logran, porque muchos de esos alimentos que tomamos y vamos al barrio chino a comprarlos, son chinos. Lo que pasa es que China se encontró con un solo impedimento, un gran impedimento que paradójicamente en la bandera china colorada, el impedimento es el colorado. Entonces, por todos los medios quieren deshacerse
de ese impedimento, que es un reemplazo del impedimento anterior, al que se lograron deshacerse muy rápidamente, luego de ese gran discurso en el que dijo, yo no voy a permitir X, Y o Z, lo mataron como un perro. Este otro, el Colorado, parece que es un poquitito más poderoso energéticamente. Pero no por eso está libre. Desprotegido no está, porque hay fuerzas que lo protegen. ¿Sabes por qué? Porque este es el momento en el cual, por más que quieran cambiar el poder lo tiene la gente. El poder lo tenemos cada uno de nosotros. El poder habita nuestro corazón, porque entramos en la era de la luz, y la era de la luz no puede ser usurpada, no puede ser tomada, no puede ser artificialmente administrada, no puede ser relatada, tiene que ser experimentada. Y solo puede ser experimentada cuando la luz que habita tu corazón empieza a brillar, y empieza a brillar con toda la potencia de tu esencia para ser soberana en esta realidad y para compartirse con todos. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. ¿Pero qué requiere? Que vos te hagas cargo de esa luz que te habita, sin miedo, sin censura, y aunque te amenacen, y aunque te bloqueen, y aunque te anulen la cuenta, y aunque intenten callarte por todos los medios, porque lo tenemos también a Viktor Frankl. Podrán destruir mi cuerpo, pero mi esencia vive en cada uno de los actos en los cuales dejo salir esa vibración que soy. Y de eso se trata. Hay muchos que compran el relato pasivamente porque no saben hacer otra cosa, o porque no pueden hacer otra cosa, o porque no les importa, o porque no tienen la menor idea, o porque no hay nada que los habite. Pero ¿sabes qué? No vamos a concentrarnos en esos, vamos a concentrarnos en nosotros, en cada uno de nosotros, que estamos observando el relato, viendo la programación y moviéndonos al siguiente nivel de nosotros mismos, desde lo más profundo de nuestro corazón, compartiendo lo que somos. Porque donde va uno, vamos todos, solo cuando hay corazón. Si vos pensás que el caos se terminó, lamento desilusionarte, todavía no empezó. Cuanto más caos, más luz, porque el caos tiene la finalidad de resquebrajar esta realidad hasta destruirla, porque es una realidad oscura, es un relato maquiavélico, perverso, que necesita ser destruido hasta la última milésima de partícula para que de ahí salga la luz. Acuérdate que dijo Dios que haya luz y hubo luz, día 1. Quiere decir que antes había oscuridad. Atravesar la oscuridad que estamos atravesando es lo único que nos va a permitir ser la luz que hemos venido a ser, todos y cada uno de nosotros. Gracias, bienvenidos.